secretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Bueno, Guille, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien, Mauro. Contento una vez más de poder estar acá y poder tener esta charla contigo. Gracias por estar en el día de hoy. Entiendo que vamos a estar hablando de juicio por jurados. Juicio oral. Juicio oral, porque juicio por jurados lo vamos a dejar para otra charla. Está bien. Porque hay tres tipos de formas de culminar el proceso y elegimos el juicio oral común, ordinario, para charlar un poquito de una manera informal de los lineamientos generales de cómo transcurre esto, ¿no? Bueno, ¿qué es un juicio oral? Empecemos por lo básico. Juicio oral. Juicio oral es el escenario a donde se lleva, digamos, al que se llama imputado, que es la persona a la que se le atribuye la comisión de un delito, ¿no? Para que se esclarezca ahí la responsabilidad que tiene frente a un hecho penal, ¿no? Y yo cuando venía para acá pensaba, dije, una pregunta que uno se podría hacer es muchas veces por qué es necesario hacer un juicio, ¿no? Porque yo me hacía esa pregunta primero, porque todos arrancamos de lo que es el juicio, pero bueno, ¿por qué es importante hacer un juicio? Y porque uno puede pensar, bueno, pero nosotros vimos a la persona que iba corriendo con las cosas que era de otro en la mano, o que tenía un arma de fuego en la mano y efectuó un disparo mortal contra otro, ya está claro que fue, y ¿por qué no lo llevamos y le aplicamos la sanción que corresponda? Y ya está. De una manera así simple de explicarlo, es decir, bueno, fuiste vos, ya está, ya sabemos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir frente a esta opción que a alguien se le podría ocurrir es que primero el juicio es necesario por un imperativo constitucional y convencional, ¿no? Tanto de nuestra Constitución Nacional, el artículo 18, como de los pactos que fueron incorporados, que tienen jerarquía constitucional también a partir del año 94 en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22. Esto es la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos de la Constitución 18 y el artículo 8, 9 y 14 de estas dos convenciones, exigen que toda persona que sea sospechada de haber cometido un delito tiene como una garantía esencial ser llevada ante un tribunal imparcial, ante un juez imparcial, donde se discuta su responsabilidad y eventualmente solo a partir de un juicio se le aplica una sanción. Y me pareció también que era interesante explicar un poquito cómo llegamos a esta instancia de convencionales, constitucionales, a este estado de la cultura jurídica hoy en día, ¿no? Y en eso me pareció interesante hacer una breve reseña que en los años de historia que tiene nuestra sociedad occidental, allá por la época medieval, no estaba tan claro algunas garantías que hoy, digamos, ya son conquistas irrenunciables de la humanidad, te diría, en el sentido de que está claramente definido lo que es el proceso de lo que es la condena, para que se entienda. Hubo un proceso, hoy 3 ejemplos cortitos no voy a dar, hubo un proceso que se desarrolló ya por el año 1314, donde se juzgó una orden de caballeros porque habían cometido determinados crímenes y políticos en Francia, y directamente se los detuvo, se los torturó durante más o menos 7 años y se los terminó llevando a la hoguera. Esa fue la pena que les aplicaron. Pero el mismo proceso formaba parte de una sanción, y lo que es importante, lo que quiero destacar en esto, no existía en esa época el concepto que hoy manejamos de la presunción de inocencia. Se usaba el fuiste vos, a esto quería llegar. O sea, la persona que era sometida a un proceso que era denunciada de algún tipo de responsabilidad criminal, directamente era culpable, y el proceso mismo formaba parte de una sanción que se le aplicaba, ¿no? Algo similar ocurrió allá por el año 1700 con un famoso caso también, Juan Calas, que se le atribuyó también la comisión de un delito y se lo torturó y se le aplicó una pena de muerte. Después se determinó que era inocente, al igual que el caso anterior. No existía no hubo juicio, no hubo defensa, no hubo juez imparcial. Se considera era denuncia, culpabilidad y castigo. El caso de Juan Calas fue el disparador para que se empezara a pensar allá por el 1700 la aplicación de determinadas garantías constitucionales o judiciales a las que tenía que tener derecho cualquier persona, como básicamente esto es decir, bueno, no cualquier persona que sea señalada por haber cometido un delito es responsable de esto. Bueno, habría que ver primero si lo fue en la medida que se le imputa, y eventualmente después, si corresponde, aplicar una sanción. Se empieza a pensar que ya el mismo proceso no formaba parte de la sanción que se quería aplicar. Hay un autor de derecho que es Beccaria, que empieza a escribir sobre estos temas y empieza a abrir el camino del iluminismo para llegar al punto donde estamos hoy. A principios del siglo XX, también en Francia, hay un caso famoso que es de estudio, que es el caso Dreyfus, donde brevemente me voy a referir a él, donde también se aplica este concepto del fuiste vos. O sea,
se le atribuye que había cometido determinada conducta criminal en contra del país, en contra de Francia. Se presenta un ministro del ejército francés diciendo yo sé que fue él, pero no puedo mostrar las pruebas. Lo condenan y después de un largo proceso también tortuoso, se descubre que él era inocente de esa cuestión. Esos son un poco los puntos de partida que lo que quiero marcar es porque es necesario muchas veces hacer un juicio que esté revestido de determinados procedimientos y garantías, y donde no funciona, insisto con este concepto para erradicarlo, no funciona esto de fuiste vos, o sea, porque uno puede haber visto determinado concepto y terminar una resolución equívoca o errónea. ¿Qué es entonces el juicio oral que tenemos hoy? El juicio oral es el escenario donde una persona imputada a un determinado delito se lo lleva para que frente a 3 jueces, que tienen que ser imparciales, designados con anterioridad a la comisión del hecho que se le imputa, garantizándole esa presunción de inocencia, donde se va a tener que probar que él es culpable de un delito, porque no se parte de la base de que la persona que está sentada en el banquillo del acusado, como se dice, es culpable. Donde además va a poder contar con un defensor, pero que va a poder designar él, de pagar, costearlo él, o se lo dará al Estado en caso de que no lo pueda hacer. Y va a haber otra parte que es la Fiscalía, en este caso, que va a decir, bueno, qué es lo que se le imputa o qué es lo que se le atribuye, de una manera clara, precisa, circunstanciada, por qué y para qué, para que se pueda defender. Para que insisto con ese concepto, para que no digan fuiste vos y la persona no sabe de qué fue, cuándo fue, por qué fue, cómo fue. No, se le tiene que explicar por qué está sentado ahí y de qué se lo acusa. Se lo tiene que poder escuchar también y se le tiene que poder permitir ofrecer pruebas, si las tuviera, para ejercer su descargo o su defensa. La Fiscalía lo que va a hacer es decir, bueno, nosotros consideramos que esta determinada persona que está ahí sentada es responsable de este hecho en base a estas pruebas que va a presentar durante la audiencia. Es una audiencia, se llama oral y pública, y el juicio es contradictorio. Oral y pública significa que puede asistir personas de la ciudadanía, el común y corriente, guardando respeto y silencio y escuchar lo que se expone durante la audiencia. Y contradictoria significa esto, o sea, que hay una discusión, va a haber un debate en el juicio entre las partes, fiscal y defensa, para interrogar a los testigos, exhibir la prueba y tratar de explicar a los jueces qué fue lo que pasó, a estos jueces imparciales, y convencerlos cada uno de la postura que tienen. Es una suerte de batalla, ¿no?, que se genera en una audiencia de debate. El que tiene la carga en el juicio oral de probar la culpabilidad del imputado es el fiscal, porque como dijimos recién, el imputado es inocente. Entonces el fiscal dice, bueno, yo estoy convencido de que hizo tal cosa, tiene que probarlo. Que ahí pueden ocurrir algunas situaciones, o sea, puede ocurrir que, y tiene que convencer con esas pruebas al tribunal para lograr la condena. Puede ocurrir que el fiscal, en el desarrollo del juicio, considere que las pruebas que él llevó, que después de un análisis así más exhaustivo, que no convencen de la culpabilidad, y puede decir que desiste de esa acusación, con lo cual obligan en el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires al tribunal a que absuelva al imputado. Aunque el tribunal se hubiese convencido, tuviese una íntima convicción, vamos a decir, de que es culpable, si el fiscal no acusa, no se puede dictar sentencia condenatoria. También lo que podría ocurrir es que el fiscal acuse, que las alegaciones de la defensa no sean tenidas en cuenta por el tribunal y el tribunal condene. Hay 3 jueces. Puede ocurrir que los 3 jueces se convenzan de la situación, de lo que expuso el fiscal, y se convenzan de dictar una condena tal como lo pide el fiscal. Puede ocurrir que se convenzan de los argumentos de las pruebas presentadas por la defensa, en el sentido de decir, bueno, lo que trajo el fiscal no es suficiente, no convence, no alcanza, y lo absuelvan. O puede ocurrir también que lo condenen, pero por un delito o una pena menor de la que pide el fiscal, haciéndose eco, por supuesto, de lo que dice la defensa. También puede ocurrir que de los 3 jueces, porque esto puede ocurrir, que haya 2 que estén de acuerdo en un resultado y un tercero que no. Y acá quiero abrir otro camino, ¿no? Porque cuando hablamos del juicio oral, hablamos de una reconstrucción histórica de un hecho pasado. O sea, los jueces, cuando toman una decisión, yo hoy estaba pensando cómo graficar de la mejor manera esto, los jueces emprenden un viaje al pasado a través de los ojos de los testigos. No sé si se entiende este giro, sí. Esta metáfora. Porque los jueces no estuvieron el día del hecho, en el lugar del hecho, viendo lo que pasó. Los jueces no son testigos. Los jueces tienen que hacer este viaje como si fuesen una película, a través de la mirada de los testigos. Y los jueces van a tener que examinar y escuchar con mucha atención lo que dicen los testigos, porque interpretando también la subjetividad de cada testigo, porque ahí viene la cuestión, y a eso íbamos a ir ahora. El juez tiene que
hacer este viaje al pasado a través de los ojos y de lo que le puedan contar los testigos que es lo que vio cada uno. Y a veces un mismo suceso, un mismo evento histórico, puede tener más de una interpretación o más de una lectura. Ahora, si yo, por ejemplo, el otro día escuchaba, esto es un caso real, escuchaba que produjo una situación equívoca, ¿no? Una señora que vive en un barrio, en el conurbano, donde habitualmente ella veía que por ahí dejaban autos abandonados, productos de robos y demás. A la mañana temprano sale a hacer una caminata y ve que frente a una casa hay un auto con el motor encendido, luces prendidas, las dos puertas abiertas y baúl abierto. Y ella, como conocía que pasaban esas situaciones, inmediatamente reflexiona y dice, este auto se ve que recién lo robaron, lo dejaron acá. No vio a nadie más, se subió al auto, lo puso en marcha y lo llevó a su casa con la finalidad de buscar documentación y avisarle al dueño que había encontrado el auto, ¿no? Para devolvérselo. Encuentra la documentación, encuentra papeles, se pone en contacto con el dueño del auto y le explica, dice, mire, yo tengo tal auto en mi casa. Y el hombre dice, no sabe cuánto le agradezco, dice, porque lo tenía estacionado recién en la puerta de mi casa y me lo acaban de robar. O sea, esa situación fue equívoca. La señora, o sea, se llevó un auto pensando que había sido robado y en realidad la que se lo había sustraído fue ella, claro, sin intención de sustraerlo. Entonces, a ver, si lo hubiese parado en el medio, un control en el trayecto de ese lugar hacia su casa, un control policial, o el mismo dueño lo hubiese visto que se llevaba su auto, de manera clara hubiesen interpretado que se lo estaba robando el vehículo. Eso hubiese dado lugar a la formación de una causa penal y seguramente hubiese tenido que dar algún tipo de explicación en algún lugar de por qué había hecho eso, de qué manera. Seguramente se iba a poder esclarecer, pero lo pongo como ejemplo porque pueden suscitarse, y de hecho muchas veces pasa, situaciones equívocas que requieren una discusión, un análisis tranquilo, en una audiencia de debate donde todos puedan ser escuchados en igualdad de condiciones para explicar qué fue lo que pasó. Algo similar ocurre ya con un ejemplo más académico. Esto es un caso real, ¿no? Pero desde lo académico muchas veces podemos ver, un testigo una persona va caminando por la calle y ve como de pronto alguien va corriendo, saca un arma y efectúa unos disparos hacia otra persona, le produce heridas mortales, ¿no? Bueno, si yo pregunto qué te parece eso, bueno, claramente ese autor es responsable de un delito de homicidio, o sea, no hay mucha explicación para eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si desde otro lugar tenemos otras personas que dicen, no, pero a ver, un momento, porque la persona que le dispara, vamos a suponer que el que ven disparando es Pedro, ¿no? Y la persona a la que le produjo la muerte es Juan. Dice, pero nosotros vimos que en realidad Juan lo venía corriendo a Pedro desde hacía 3 cuadras y también estaba armado y le estaba disparando. Y Pedro se estaba tratando de dar a la fuga y de evitar esta situación, pero vio que no alcanzaba y bueno, no tuvo más remedio que defenderse de la única manera que pudo, que era con un elemento similar al que tenía Juan. Entonces ahí la cosa cambia. También esa situación es equívoca, es errónea, digamos, porque hay Pedro, que es el que dispara, que nosotros vemos en un primer momento que dispara hacia el que resulta ser su agresor, en realidad se estaba defendiendo, no estaba queriendo cometer un delito de homicidio. ¿Se sigue hasta acá lo que quiero explicar? Sí, totalmente. Entonces a veces un juicio, o la mayoría de las veces, ayuda para esclarecer situaciones equívocas. Los juicios también son importantes, porque, digamos, normalmente cuando ocurren crímenes, digamos, también de gravedad extrema, es importante que se hagan juicios también importantes que esclarezcan estas situaciones. Por ejemplo, para ponerlo sobre la mesa y graficar lo que estoy tratando de decir. En los juicios de Nuremberg, que se hicieron a los jerarcas nazis por delitos contra la humanidad al final de la Segunda Guerra Mundial, había algunos sectores de las potencias ganadoras que consideraban que no era necesario llevar a juicio a estos criminales de guerra, sino que eran tan notorias, tan evidentes, era tan flagrante lo que habían cometido, esto que decíamos recién al principio, vuelvo a repetir para que quede la frase del fuiste vos, así es necesario hacer un juicio, directamente podían aplicar un castigo. Hubo otras potencias que consideraron que era relevante llevarlos a juicio. ¿Por qué? Porque el juicio no solo en esos grandes crímenes busca aplicar una sanción, un castigo, sino que además busca exhibir a la sociedad en su conjunto la gravedad de los crímenes que se cometieron, la forma en que se llevaron a cabo, genera una conciencia social acerca de que determinadas cosas no se pueden hacer o no se pueden hacer de determinada manera. Y eso, si bien ocurre con los crímenes más graves o con los juicios más graves, también ocurre en lo cotidiano, porque toda sentencia, cuando, digamos, en los juicios orales, los que podemos tener habitualmente, que se sustancia, como decíamos recién, en presencia de un defensor, con posibilidad de hablar, de defenderse, ante jueces imparciales,
con un fiscal que tiene que probar el hecho de manera legal, como está previsto en un código procesal, y si no lo hace, esa imputación no prosperará. Esos juicios también tienen un resultado que buscan legitimar ante la sociedad que determinadas conductas no se deben hacer, por ejemplo, matar a alguien o apoderarse de bienes ajenos, y que si se hacen tienen un reproche no solo social, sino también legal. Este es un poco el concepto de la necesidad de hacer un juicio oral y llegar a un resultado que se traduce en la aplicación normalmente de una sanción o de una absolución en los casos que estábamos mencionando recién, donde puede haber situaciones equívocas o confusas que nos ponen un freno antes, ¿no? Creo que es importante, Guille, todo lo que nos estás contando, porque mucha gente no conoce cómo funciona realmente un juicio oral. Por suerte, para muchos no han tenido que atravesarlo. Así que no es importante que todo lo que nos estás contando. Algo para cerrar, porque ya estamos ahí viendo si podemos seguir algo de... Los jueces, cuando dictan una sentencia, no pueden dictar una sentencia porque a ellos también les parece que la persona fue responsable de un delito. Los jueces tienen que motivar y tienen que dictar una sentencia, si es condenatoria sobre todo, fundándose en las pruebas y elementos de cargo en los cuales ellos generan su convicción. Ellos tienen que explicar por qué toman determinada sanción o por qué aplican determinada pena. No se puede hacer de otra manera porque esto es una garantía también para el imputado de decirle, bueno, nosotros determinamos a partir de este momento que tu presunción de inocencia no existe más. Ahora sos culpable porque todas estas pruebas te señalan como culpable. Para que no le pase lo que le pasó a Calas, a Dreyfus y a James de Molay, que fue el que terminó en la hoguera en 1314. Y hay muchas veces que cuando hay falta de pruebas, ¿no? O todo indicaría que, pero hay alguna prueba un poco dudosa, tampoco se puede... Puede ocurrir que los jueces, es la diferencia entre la íntima y la libre convicción. Es un tema técnico, pero bueno, los jueces tienen que dictar sentencias sobre la base de una regla que es de libre convicción. Ellos tienen que apoyarse en las pruebas para decir por qué alguien es culpable. Y el juez puede pensar que íntimamente, mira, para mí fue él, o sea, yo estoy convencido que fue él, pero las pruebas no convencen o no son suficientes como para poder generar este reproche penal o este juicio de responsabilidad. En ese caso, más allá que el juez esté convencido íntimamente de la culpabilidad, si no lo puede escribir, no lo puede explicar, racionalmente no lo puede justificar, no puede condenar tampoco. Si no basta el convencimiento interno o íntimo del juez para condenar a alguien. Bien, Guille, muchísimas gracias a vos, por Mauro. haber estado hoy.